Hola chicos, continuamos en la semana 24 y en este cuarto día trabajaremos el área de matemática. La actividad se titula Resolvemos problemas con el uso de tablas de proporcionalidad. La meta a lograr será resolver problemas con el uso de tablas de proporcionalidad, estableciendo la relación entre dos magnitudes y calcular sus valores numéricos desconocidos. En esta ocasión, chicos, empezaré el video explicando en qué consiste la proporcionalidad o magnitudes proporcionales. Daré algunos ejemplos para que luego ustedes puedan resolver los problemas propuestos para hoy. En vista que se está mencionando los términos magnitudes proporcionales, veamos en qué consiste una magnitud y en qué consisten las cantidades. Bien, una magnitud es todo aquello que puede variar, ya sea aumentando o disminuyendo. Una magnitud puede ser medida. Podemos medir las magnitudes. Y la cantidad es el valor de un estado particular de la magnitud. Veamos esto en la siguiente tabla. Algunas magnitudes son, por ejemplo, tiempo, longitud, temperatura, peso. Estas magnitudes, como ustedes saben, pueden variar. Estas magnitudes nosotros podemos medirlas. Y ahí entra a tallar la cantidad. Por ejemplo, en la magnitud denominada tiempo, le podemos dar la cantidad de 200 horas, 80 minutos, etc. Estas cantidades aumentan o disminuyen. Así que la magnitud tiempo la podemos medir. Veamos otra magnitud, el peso. Muy bien. El peso puede tener la siguiente cantidad: 35 kilos, 200 gramos, etc. ¿Vieron? ¿Aumentan o disminuyen? Las magnitudes las podemos medir, ya sea que aumenten o ya sea que disminuyan. Y para que lo tengan en cuenta, las clases de proporcionalidad son tres: proporcionalidad directa, inversa y compuesta. Básicamente seguimos trabajando la proporcionalidad directa. Hace tiempo atrás lo hicimos, nuevamente retomamos este tema. Así que veamos en qué consiste la proporcionalidad directa. Bien, dos magnitudes, que llamaremos X y Y, son directamente proporcionales o presentan proporcionalidad directa si cumplen estas condiciones. Si una de las magnitudes aumenta sus valores, significa que la otra magnitud también deberá aumentar sus valores. Pero si una magnitud disminuye sus valores, la otra deberá disminuir también. Este aumento o disminución debe ser en la misma proporción. Por ejemplo, si X aumenta sus valores 3 veces más, Y también deberá hacer lo mismo, aumentar 3 veces más. Y si disminuye 3 veces, Y también deberá disminuir 3 veces. La idea es que se aumente o disminuya en la misma proporción. Además, tengan en cuenta que cuando las cantidades aumentan, se va a utilizar la multiplicación. Y cuando las cantidades disminuyan, se utilizará la división. Veamos un ejemplo de este tipo de proporcionalidad. Un saco de papas pesa 50 kilos. ¿Cuánto pesan 25 sacos? Bien, ustedes seguramente al leer el problema ya saben qué operación aplicar y obtener la respuesta. Pero recuerden la meta del día, que es resolver problemas utilizando tablas de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, frente al problema, ustedes elaboran una tablita. ¿Cómo van a completar esta tabla? Pues utilizando la información del problema. Empezaremos escribiendo
las magnitudes. Como en el problema se habla de saco de papas y de cuánto pesan, pues las magnitudes serían entonces número de sacos y peso en kilogramos. Muy bien. Según el problema tenemos que un saco de papas pesa 50 kilos. Muy bien. También tenemos la pregunta que dice, ¿cuánto pesan 25 sacos de papas? Ahí está. Como se dan cuenta, los datos del problema están en la tabla. Muy bien. Ahora vamos a colocar números entre el 1 y el 25. Hay que elegir al azar. Serían, por ejemplo, 2, 4. ¿Ok? Si se dan cuenta, van en aumento. 1 teníamos y luego 25, significa que iba en aumento. Si una de las magnitudes aumenta, la otra también va a tener que aumentar. Para esto, por ejemplo, vamos a multiplicar. Recuerden, cuando se aumenta, se multiplica. Cuando disminuye, se divide. Entonces sería acá 1 por 2. 2. Si a la primera magnitud yo multipliqué por 2, a la siguiente magnitud también debo multiplicar por la misma cantidad. Entonces sería 50 por 2. ¿Cuánto es? 100. Sabemos que 2 sacos pesan 100 kilos. Perfecto. Ahora, ¿por cuánto multiplicamos para que me salga 4? Pues 1 por 4, 4. ¿De qué me sirve este dato? Saber por cuánto voy a multiplicar a la siguiente magnitud. 50 por 4. Al realizar esta multiplicación, sabríamos que 4 sacos pesan determinada cantidad. Muy bien. Pero el objetivo del problema es saber cuánto pesan 25 sacos. Así que, ¿qué ha pasado? O en todo caso, ¿por cuánto se ha multiplicado al 1? Pues 1 por 25, 25. Lo mismo aplico a la otra magnitud que es de peso. Multiplicaría 50 por 25. Y así descubro cuánto pesan 25 sacos. Sencillo el utilizar tablas de proporcionalidad. Ahora sí están listos para resolver ustedes solos los problemas propuestos para la actividad de hoy. El primero dice, los estudiantes de sexto grado de las secciones A, B, C, D y E investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solo 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Para este problema ya ustedes tienen avanzada la tabla de proporcionalidad. Ya tienen una ayudita. Veamos que efectivamente tenga lo necesario. Empezamos escribiendo o determinando si están las magnitudes. En este caso sí es. La primera magnitud sería número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Y la otra magnitud, el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Muy bien, ¿de dónde salieron estos datos? Del problema. Según otro dato del problema, tenemos que 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. 2 de cada 10 buscaron en fuentes confiables. Pero los 10 investigaron, ¿ok? Pero solo 2 lo hicieron en fuentes confiables. Muy bien. Y otro dato del problema es, si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Muy bien.
Observando esta tabla, tenemos que va en aumento la primera magnitud, porque está el 2 y el siguiente valor es 40, aumenta. Entonces ustedes eligen números entre el 2 y el 40 para completar la tabla de proporcionalidad. Aquí, por ejemplo, sería el 4 y el 8. Muy bien. ¿De qué me va a servir esto? Para saber por cuánto voy a tener que multiplicar a ambas magnitudes. Siempre fíjese en la primera información. 2 de cada 10 estudiantes buscaron información. 2 sobre 10 tenemos. Perfecto. Como el siguiente número es el 4, ¿por cuánto se tuvo que multiplicar? 2 por 2, 4. ¿De qué me sirve ese dato? Pues me sirve para saber por cuánto deberé multiplicar a la siguiente magnitud. En este caso sería 10 por 2, que es 20. Muy bien, si se dan cuenta, 10, 20 también está aumentando. Perfecto. Lo mismo hacen con las otras cantidades que colocaron, ¿sí? Hasta llegar a determinar cuántos realizaron la investigación. Tenemos el dato que 40 buscaron en fuentes confiables. Y el segundo problema dice, los estudiantes de 2 colegios de sexto grado investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Si 75 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Si se dan cuenta, es parecido al problema 1, simplemente que han cambiado las cantidades. Así que elaboren su tabla de proporcionalidad y resuelvan o en todo caso encuentren la respuesta a la pregunta de este problema. Y para seguir aplicando lo aprendido, desarrollen la página 163 del libro de matemáticas. Esta página también se relaciona con la proporcionalidad, así que va a ser sencillo para ustedes resolverla. Como de costumbre, chicos, reúnanse en familia y comenten que es importante conocer la utilidad de una tabla de proporcionalidad para resolver problemas de la vida cotidiana, que implica calcular valores de diversas magnitudes. También pueden explicarles ustedes en qué consisten los problemas propuestos y cómo ustedes resolvieron. Finalmente realizan la reflexión respondiendo estas preguntas. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo aprendí?